Hola chicas, hoy día vamos a hacer un amigurumi del payaso Plin Plin. Los materiales que vamos a utilizar son algodón en color blanco, este es el color calixo, en color amarillo, en color nude para la carita y las manitos, en color negro para las botitas, el rojo para el cuerpo y el rosado que son para las mejillas que tiene como rubor. También vamos a necesitar crochet número 2.5, separadores de puntos, ojos de seguridad número 12 y esto puede ser una tijera o este es un cortilachas para cortar el hilo de algodón. Y para rellenar nuestro Plin Plin vamos a necesitar algodón sintético. Ahora comencemos. Vamos a comenzar con el hilo de algodón negro haciendo un anillo mágico. Yo lo hago así. Meto el crochet por aquí, lo saco y hacemos una cadena. Ahora vamos a hacer 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer un aumento en cada punto. 1, 2, van a ser 2 en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Ahora sí vamos a utilizar el separador de puntos para no perdernos. Acá donde hemos hecho el primer punto bajo de la tercera vuelta, vamos a hacer acá un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento, así hasta terminar toda la vuelta. Ahora vamos a seguir la cuarta vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Acá van 2. Igual ponemos nuestro marcador de puntos para no perdernos. Y un aumento. Seguimos, ¿no? Un punto, 2 puntos y un aumento. Y así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta. Ahora vamos a seguir con la quinta vuelta y vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, vamos a hacer en total 24 puntos. Igual ponemos nuestro marcador y vamos haciendo un punto en cada punto, así hasta terminar toda la vuelta. Esta es la vuelta 5 y en la vuelta 6 vamos a hacer lo mismo, un punto en cada punto. Vamos a empezar la vuelta 7, vamos a empezar haciendo disminuciones. Vamos a hacer 6 disminuciones para formar la botita. Entonces empezamos haciendo una disminución. Vamos a poner el separador de puntos. Hacemos la segunda, la tercera disminución, hacemos la cuarta disminución, la quinta y
la sexta disminución. Hemos hecho 6 disminuciones y después vamos a tejer un punto en cada punto. Esta es la vuelta 7. Estamos haciendo 6 disminuciones y después un punto en cada punto. Y en la vuelta 8 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 6 disminuciones y después vamos a hacer un punto en cada punto que queda. Igual empezamos en la 8 haciendo una disminución, ponemos el separador y seguimos. Esta es la segunda disminución y así vamos a hacer 6 disminuciones y en los puntos que nos quedan vamos a hacer un punto en cada punto. Bueno, así nos va a quedar. Ahora tenemos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en la vuelta de la 9 a la 11 vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, vamos a hacer de la vuelta 9 a la 11 12 puntos bajos. Entonces vamos a hacer así, un punto en cada punto. Esta es la vuelta 9, la 10 la hacemos igual, la 11 hasta la 11. Ya, ahora sí, ya estoy en la vuelta 11. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar con el algodón sintético. Vamos a ir, mientras vamos tejiendo, vamos rellenando para darle forma a nuestro amigurumi. Vamos a rellenar aquí para formar la botita del plin plin. Ahora que hemos rellenado la botita, ¿no? Nos va a quedar así. Lo que vamos a hacer es el cambio de color. Vamos a cambiar al color rojo. ¿Cómo hago el cambio de color? En el último punto, no sé si se ve bien acá, como es negro, pero bueno, en el último punto, antes de terminar el punto, miren, vamos a sacarlo. Aquí yo voy a hacer el último punto, ¿no? Hago la lazada y antes de hacer la última lazada, no la voy a hacer, y en la última lazada la vamos a hacer en color rojo. Vamos a hacer con el color rojo la lazada y aquí vamos a amarrarlo con el color negro. Lo vamos a cortar el color negro y nos va a quedar así. Esos hilitos no importa porque de ahí los vamos a meter, los vamos a esconder acá y no se van a ver. Y empezamos a tejer el cambio de color con el color rojo. Igual vamos a empezar haciendo 12 puntos en la vuelta 12. Vamos a hacer de la vuelta 12 a la 16 12 puntos bajos. Miren, y así va quedando. De la vuelta 12 a la vuelta 16 he hecho un punto en cada punto, o sea 12 puntos bajos en cada vuelta. Y así va quedando la botita. Lo que vamos a hacer acá es cortarlo. Vamos a hacer un punto raso acá. Vamos a cortar y vamos a hacer la segunda pierna. Vamos a dejar un poco de hilo, siempre dejo yo, para poder coser, porque siempre cuando hacemos la unión de las dos piernas quedan unos agujeritos y con este hilo que dejo lo puedo coser para que no se vean tanto. Entonces vamos a hacer la segunda pierna igual a esta, solamente que en la segunda pierna no vamos a cortar el hilo para seguir tejiendo el cuerpo. Ya está, entonces ya tengo yo las dos piernas, las botitas y las piernas hechas. Aquí yo no he cortado el hilo, como les dije. Lo que vamos a hacer es hacer 3 cadenas, pero las vamos a hacer más sueltas
para que después se pueda tejer bien. Entonces vamos a soltar un poco y vamos a hacer 1, 2, 3. Así vamos a unir con la otra pierna. Después de hacer las 3 cadenas, lo que vamos a hacer es buscar aquí en la parte lateral de la pierna que esté bien centrado, más o menos en medio, y vamos a unir ahí la pierna. Vamos a hacer un punto bajo, lo vamos a marcar en el marcador de puntos y seguimos tejiendo los 12 puntos bajos de la segunda pierna. Ya que hemos tejido los 12 puntos bajos de acá, vamos a hacer los 3 puntos bajos de las 3 cadenas que dejamos para unir las piernas. Por eso les dije que se tiene que hacer las cadenas sueltitas para que se pueda ver bien. Acá vamos a hacer, a ver, es un poco difícil, pero sí se puede, los 3 puntos bajos de acá en medio. Hacemos aquí 1, 2, 3 y vamos a seguir en esta pierna haciendo los 12 puntos bajos que faltan. Ya hice los 12 puntos bajos de esta pierna también, y aquí vamos a hacer los 3 puntos bajos de la unión de las piernas. 1, 2 y 3, y aquí terminamos. Acá con la unión de las piernas en total tenemos los 12 puntos de acá más los 12, 24, más los 3 de acá y los 3 de atrás, son en total 30 puntos bajos nos han quedado. Ahora vamos a hacer de la vuelta 18 a la vuelta 21 30 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto hasta la vuelta 21. Miren, yo ya voy en la vuelta 21, va quedando así, ¿ven? Conforme van tejiendo, recuerden que tienen que ir rellenando. Acá yo voy a rellenar también para que se vaya formando el cuerpo. Y ahora en la vuelta 22 lo que vamos a hacer es hacer 3 puntos bajos y una disminución. Entonces empezamos, hacemos acá 1, 2, 3, vamos a poner el marcador de puntos, a ver, y una disminución. Seguimos 1, 2, 3 y una disminución. Y así vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución hasta terminar la vuelta 22. Ahora nos han quedado 24 puntos bajos, y lo que vamos a hacer es hacer de la vuelta 23 a la vuelta 29 un punto en cada punto, o sea, vamos a hacer 24 puntos bajos en cada vuelta hasta la vuelta 29. Empezamos. Ya estoy en la vuelta 29 y miren cómo va quedando el cuerpo. Miren qué bonito. Adentro, como les dije, mientras van tejiendo van rellenando a puntos bajos. Marcamos y una disminución. A ver, ahora sí, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Al final nos van a quedar 18 puntos bajos, y en la vuelta 31 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Empezamos haciendo un punto bajo, lo marcamos,
hacemos una disminución, de nuevo hacemos un punto bajo, una disminución, y así vamos a tejer hasta terminar toda la vuelta, y al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Yo ya he terminado acá la vuelta 31, que es un punto bajo, una disminución, y quedan 12 puntos. Aquí ya vamos a empezar a hacer el cuello y vamos a cambiar al color nude. Lo que les quería enseñar es que acá en medio podemos poner, bueno, yo utilizo una barra de silicona, lo ingresamos acá en medio, ¿no?, del cuerpo, lo cortamos más o menos un poco más o menos a la altura de la cabeza, hasta donde ve la cabeza. Igual mientras que vamos tejiendo, de ahí lo medimos que el largo quede más o menos a la mitad de la cabeza. ¿Para qué? Para que sostenga la cabeza y que no quede muy floja con el cuerpo. Eso le va a dar más estabilidad al cuerpo con la cabeza. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar, vamos a medir más o menos y vamos a cortar y vamos a seguir tejiendo. Miren, acá yo ya le he dejado el agujero para poner la silicona, ¿no? De ahí se lo pongo cuando avance más. Lo que vamos a hacer ahora es el cambio de color para empezar a hacer el cuello y la cabeza. Entonces, como ya les había enseñado antes, en el último punto, que es acá donde hemos hecho la disminución, antes de hacer la última lazada, que es para cerrar el punto, lo que vamos a hacer es cambiar al color nude, o el color piel, no sé, el color más parecido a lo que es la carita, ¿no?, al color de la piel del muñeco. Lo que vamos a hacer es hacerlo con el otro color, la última lazada. Aquí lo amarramos y cortamos el color rojo. Recuerden que estos hilitos después van a quedar por dentro y no se van a ver. Ahora empezamos haciendo el cuello. Vamos a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos. Entonces vamos a hacer la vuelta 32, sería esta de aquí. Vamos a hacer 12 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. Entonces empezamos 1 por la hebra de atrás, 2, vamos a marcarlo acá en el primer punto siempre, por la hebra de atrás, a ver, 3, y así vamos a seguir tejiendo 12 puntos bajos, ¿no? Vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto hasta tener los 12 por la hebra de atrás. Ahora vamos a empezar la vuelta 33. Yo acá ya hice 2 puntos, ¿no? Y vamos ahora sí a tejer normal la vuelta 33, haciendo un punto en cada punto, y en total son 12 puntos bajos. Ya están aquí las 2 vueltas de 12 puntos. Ahora vamos a empezar a hacer la cabeza. Entonces empezamos en la vuelta 34. Vamos a empezar haciendo un punto y un aumento. Vamos a marcar acá el primer punto y seguimos haciendo un punto, un aumento, así hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar 18 puntos. Ya terminé la vuelta, entonces ahora tengo 18 puntos bajos, y lo que vamos a hacer ahora es hacer 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos haciendo 1, 2, vamos a marcar, y un aumento. Un aumento es hacer 2 puntos en el mismo agujero.
Entonces vamos a hacer igual, 1, 2 puntos y un aumento, así hasta terminar toda la vuelta. Nos van a quedar 24 puntos. Después en la vuelta 36 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento hasta terminar toda la vuelta. En la vuelta 37 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda la vuelta. En la vuelta 38 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda la vuelta. En la vuelta 39 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento hasta que terminemos toda la vuelta. Vamos a tener 48 puntos bajos. Y en la vuelta 40 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda la vuelta, y vamos a tener 54 puntos bajos y 8 puntos bajos. Yo ya hice 8 y un aumento, y así vamos a ir avanzando. 8 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta 42 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento, así hasta terminar la vuelta. Así queda hasta la vuelta 42 con 9 puntos y un aumento. Ahora lo que vamos a hacer a partir de la vuelta 43 es hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a hacer así de la vuelta 43 a la vuelta 52, un punto bajo en cada punto. Y nos vemos en la vuelta 52. Así se ve hasta la vuelta 52. Haciendo un punto bajo en cada punto, o sea 66 puntos en cada vuelta. Ahora ya le coloqué los ojos de seguridad y también pueden ver que le puse la barra de silicona para que la cabeza quede más firme. Entonces los ojos de seguridad yo se los he colocado contando desde el cambio de color, que es acá. He contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En la vuelta 17, contando desde el cambio de color, he colocado los ojos de seguridad con 3, 6, 7, 8, con 8 puntos de separación. Ahora lo que vamos a empezar a hacer son las disminuciones para ya cerrar lo que es la cabeza. Entonces vamos a empezar la vuelta 53 haciendo 9 puntos bajos y una disminución. Entonces acá ya tengo 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Seguimos haciendo igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Así vamos a seguir haciendo hasta terminar la vuelta y llegar acá al marcador de puntos. Y después vamos a seguir con la vuelta 54 haciendo 8 puntos bajos y una disminución. 8 puntos bajos, una disminución, así hasta terminar la vuelta. Ahora en la vuelta 55 haremos igual, la misma. 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, disminución hasta terminar la vuelta, y nos va a quedar 48 puntos. En la vuelta 56 hacemos 6 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta, nos van a quedar 42 puntos bajos. En la vuelta 57 hacemos 5 puntos bajos y una disminución y nos va a quedar al final 36 puntos. En la vuelta 58, 4 puntos bajos, una disminución hasta terminar la vuelta y nos va a quedar 30 puntos. En la vuelta 59 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, así hasta terminar la vuelta y nos va a quedar 24 puntos. En la vuelta 60
hacemos 2 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta y nos va a quedar 18 puntos. En la vuelta 61 hacemos un punto bajo, una disminución, así hasta terminar la vuelta y nos va a quedar 12 puntos. Y en la vuelta 62 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas y vamos a cerrar. Ahí nos vamos a ver en la vuelta 62 para que vean cómo cierro lo que es la cabeza. Y ahora sí, yo ya terminé acá la vuelta número 62, donde hice 6 disminuciones seguidas. Y ahora lo que me toca es cerrar la cabecita. Igual, conforme ustedes van avanzando en las vueltas, tienen que ir rellenando la cabecita para que les quede así. Tampoco mucho relleno, solamente lo necesario para que formen bien la cabecita. Miren, ya se está viendo así. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la cabecita. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro la aguja y vamos a, aquí en el lado donde está la cabecita, vamos a agarrar los 6 puntos que nos quedan, solamente la hebra de afuera. Entonces hacemos así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a jalar así que quede bien cerrado y vamos a hacer un nudo. Entonces lo que vamos a hacer es así: hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro de la cabeza, lo perdemos y cortamos. Ya está, listo, y nos va a quedar así. Ahora les quiero enseñar algo. El hilo que yo dejé en una de las piernas, en la primera pierna que hice, que dejé más o menos un poco de hilo para poder, acá siempre cuando uno une las piernas quedan como unos agujeros, entonces este nos va a servir para poder coser un poco entre sus piernas para que no se vean los agujeros y que quede más prolijo nuestro trabajo. Entonces ustedes van viendo, ¿no?, por dónde es que se tiene que coser para que vayan cerrando los pequeños agujeritos que se ven, y así lo van cosiendo, así van pasando por acá hasta que ya no se vean los agujeros. Igual hacen un nudo y lo pierden por adentro del cuerpo. Ahora vamos a empezar haciendo los bracitos. Entonces lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 8 puntos bajos. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cerramos bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 2 vueltas más, la vuelta 1 y la vuelta 2, igual haciendo 8 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer una vuelta más, que es la vuelta 2. Vamos a hacer también 8 puntos. Esta es la segunda vuelta que hago 8 puntos y este es el último punto, sería el punto 8. Entonces aquí hago una lazada y lo cierro en color rojo para empezar la vuelta 3. Entonces aquí lo vamos a amarrar. Lo que vamos a hacer es hacer igual 8 puntos bajos en cada punto, desde esta vuelta que es la vuelta 3 hasta la vuelta 14 vamos a hacer
un punto en cada punto, o sea 8 puntos bajos en cada punto hasta la vuelta 14, y de ahí volvemos. Miren, de estos vamos a hacer 2, así queda hasta la vuelta 14, y lo que vamos a hacer al final, hacer un punto deslizado y dejamos hilo para coser al cuerpo. Yo voy a coser los bracitos al cuerpo y volvemos. Recuerden también, antes que me olvide, que mientras van tejiendo el bracito, van rellenando con algodón y lo rellenan solamente hasta la mitad, los dos bracitos hasta la mitad, para que después a la hora de coser queden mejor. Miren, yo aquí ya le cosí los bracitos, ¿no? Los ponen bien justo al lado lateral de acá, que quede justo donde está la pierna, y acá lo que yo hago es coserlo por acá arriba primero y de ahí por acá abajo, de la forma que quede así, que se les pueda mover así sus bracitos y queda así.